Y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con un vlog de 2 tardes en Madrid. Hoy es la primera de ellas, ya hemos comido. Son las 3 menos cuarto, 2:42. Y me estoy terminando de arreglar porque nos vamos a ir, Rafa y yo, a Madrid a ver la exposición en el Círculo de Bellas Artes de Robert Capa. Muy bien, no le voy a enchufar. Si no le dais al botón, ¿sabéis? No funciona. No pasa nada mientras me maquillo. Me habló de la exposición mi compañera de francés del instituto, y tanto a Rafa como a mí nos gusta mucho la fotografía. Si bien no es que hagamos mucha, pero por una mezcla entre falta de tiempo, pereza de salir con la máquina, falta de tiempo para editar fotografía, y luego que no nos gusta, por ejemplo, fotografiar personas. De hecho, yo en los vlogs intento no sacar gente cuando estoy en la calle, cosa que no siempre consigo, pero bueno. Ver fotografía y exposiciones de fotografía nos encanta. Y la idea de hoy es ver esta exposición. Así que en cuanto termine de arreglarnos, vamos a salir también a tomarnos un cafelito y nos ponemos en camino. Ya cenaremos también en Madrid. Así que bueno, este es el plan de la tarde. Y la exposición estaba súper bien, aunque debo decir que cuando veáis este vlog ya no estará disponible. Pero la verdad, merecía mucho la pena, eso sí, estaba llenísima de gente. Ahora, todas las fotos icónicas de Capa y sus objetos estaban. Disfruté mucho. Cenita italiana. Y como no, nos compramos el catálogo de la exposición. Tenemos un problema con los libros de fotografía y los catálogos de las exposiciones. Pero este tenía que venir a la estantería de casa. Hola, ¿qué tal? Acabo de llegar a Madrid. Es nuestra segunda tarde. No son tardes consecutivas, pero bueno, no pasa nada. Son 2 tardes guays en Madrid. No puedo cortar. Acabo de salir a la superficie del parking de Nuevos Ministerios, que está ahí atrás. Para los que hayáis visto La Casa de Papel y no seáis de Madrid, esto es el Banco de España, pero no. ¿Y por qué estoy aquí? Este temporal no voy a aparcar aquí toda la tarde ni loca en un parking en Madrid. Voy ahora mismo al Museo Nacional de Ciencias Naturales porque me he apuntado a su club de lectura. Y tengo que ir a recoger el libro. El caso es que ya esta tarde venía a Madrid por otras cosas. Y ya pues aprovecho y está viendo un cartel. Aprovecho y los recojo. Así que luego os cuento a qué he venido realmente, que es a un taller. Por ahora vamos a centrarnos en ir a por el libro. Y entre medias, que tengo tiempo, tomaré algo, porque he comido pronto y poco y tengo hambruna.
pues ya tenemos libro, mirad. Es este libro, se llama Algas Verdes, la historia prohibida de Inés Lego y Pierre Banjou. Y bueno, es novela gráfica, curiosamente. Pero bueno, es que me he enterado del club ahora. Otras veces leen más texto. Así que bueno, pues os lo enseño un poco por dentro. Voy a apoyar aquí en el banco. Luego os enseño más, porque como vamos a estar en la cafetería un rato y voy a empezar a leer. Pero bueno, mira, me mola leer novela gráfica como algo diferente. Y ya está, solo me han hecho firmar un papel y listo. Y nada, aquí voy con mi libro. Dejo un grupo de francesitos ahí detrás que salen del museo. Madre mía, cuántos estudiantes. Y vuelvo al parking con un objetivo principal que es cambiar de parking. Pero ahora me voy a acercar a un parking que está más cerca del sitio del taller, porque además es de esta aplicación que uso, alguna vez os he hablado de ella, de We Smart Park. Y entonces esta aplicación, a ver, el taxi se para. Entonces con esta aplicación sale infinitamente más barato aparcar, porque es que he estado mirando los parkings de alrededor súper cerca y son como más de 5 euros la hora, estamos locos. Y estos nos llegan a 3 la hora con la aplicación. No voy a cruzar, no pasa nada. Ay, cuánto ruido. Lo que me va a costar editar esto para que no oigáis ruido. Así que es que no lo había reservado porque tienes que reservar un bono y una historia. Digo, bueno, cuando esté cerca, bajar al parking. Reservaré, cambiaremos de parking y el siguiente objetivo será buscar sitio para merendar, comer. Y por esto, ¿se ve? No se puede aparcar en los parques. Bueno, ha sido un día poco fructuoso, porque resulta que, mira que he estado mirando la aplicación, nunca había aparcado en el parking ese de la calle Ibiza que quería aparcar. Y bueno, pues ahora no me dejaban reservar hasta las 6 de la tarde. Y no me sirve. Bueno, 6:40, porque el taller empieza a las 6:30. Sí, hijo, no sé cómo sales. Entonces tenía que tomar la decisión entre quería otro parking del Hotel Príncipe de Vergara, pero estaba lleno, lleva lleno bastante tiempo, no sé qué está pasando con ese parking. Y si no, me quedaba la opción de otros 2 hoteles, porque esta aplicación suele usar parkings de hoteles. O el AC de Avenida América o el Hard Rock de Atocha. Y he decidido que AC de Avenida América, porque después para salir para Alcalá es más fácil. Y hay un metro que me baja directo, ¿vale? De Cartagena a Ibiza, así que... ¿Qué parking? De estos que tienen todas las paredes llenas de gomas, porque la gente se va a ir dando, acaba de salir un coche larguísimo. Menos mal que mi coche es un huevito. Porque si no fuera un huevito, yo no sé cómo aparcar la gente con coches grandes aquí. Así que, dado que estoy en Avenida América, creo que me voy a ir a comer al Jones Greens, que tienen cocina continua. Total, si esta es mi hora medio de comer todos los días todavía. Luego me voy a bajar a la cafetería de Sejones de Velázquez y me voy a quedar ahí tomándome un café y leyendo. Y cuando se acerque la hora del taller, nos vamos para el taller. Hola. En casa. Madre mía. Al final no os grabé, después del Jones, a dónde iba a contar y contaros. A ver, estáis muy bajas y bajos. Así mejor. No os conté dónde iba porque llovía. Madre mía, lo que llovía esta tarde.
Ya entré en el jueves lloviendo y ya no dejó de llover. Y de hecho la vuelta en coche está entretenida, ¿eh? Porque lo de que la A2 drene, no lo llevan. Así que bueno, yo iba a un taller de creación de ramos florales con unas amigas. Y por eso iba, básicamente, porque querían ir y me dijeron vente, pero por otro lado, para mí la flor cortada no es sostenible. Pero bueno, me pesaba más la parte social y total, ¿qué más da? Hay muchas cosas no sostenibles como ir en coche. Así que, bueno, pues no pasa nada. Y pues he ido y he disfrutado mucho, ha sido muy relajante la experiencia. Os dejaré en la cajita la información de dónde he hecho el taller, porque tienen talleres todos los meses, ¿vale? Todas las semanas. Y la verdad es que pues me ha gustado mucho. Hemos usado una técnica que se llama técnica en espiral, este es el ramo, ¿vale? Y bueno, nos han ido diciendo los nombres de todas las flores, que no os los voy a contar evidentemente, pero bueno. Nos han explicado esta técnica y hemos metido pues las flores principales, flores acompañantes y verde, ¿vale? Y la verdad es que muy guay. Yo decía, yo cómo voy a hacer un ramo bonito, pues me parece precioso. Mi ramo ahora lo voy a poner en un jarrón que tengo. Ahí, sí, lo estoy viendo. Es que está ahí el jarrón en el mueble de detrás de la cámara. Y lo voy a poner ahí. Nos han dado indicaciones para cuidarlo. Lo guay es que viene mojadito de la lluvia. Porque, bueno, al metro, que sabéis que al final he cogido metro, pues no he abierto el paraguas. Porque es que luego es el paraguas pringando en el metro. Me he puesto la capucha del abrigo, llevo las botas impermeables y pues arreando. Así que nada, he disfrutado mucho y me he relajado mucho. Y pues he estado con mis amigas charlando y divirtiéndome, así que me ha merecido la pena. Y no lo pensamos más. De hecho, estaba hablando con la chica, con la floristería, y no hay sostenibilidad por dónde coger esto, ¿vale? Pero bueno. Y luego, los claveles. El lentisco. Y no me acuerdo qué más. Algo más de aquí dentro. Es de origen español y el resto es de origen holandés. Sé que te voy a decir yo. Y el sitio sí que os lo puedo decir, aunque se me ha medio mojado, es Lumea Blooms. ¿Vale? A ver. ¿Se ve? Lumea Blooms. Así que nada, así termina mi vlog de 2 tardes con planes guays en Madrid. Madrid siempre tiene exposiciones y hay un montón de sitios de talleres, porque además esto de la experiencia, cada vez, igual que las exposiciones inmersivas, lo de talleres experiencia para hacer con amigas, cada vez está más de moda, porque realmente ya no es solo el estar o el comprar o el ver, sino la experiencia así. Así que entra Rafa por la puerta, va a hacer ruido. Así que nada más, que os animo a probar este tipo de cosas. Y cualquier duda me la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.